Espérenme un ratitito nada más. ¿Y con qué Ajusto fecha las de...? cosas del volumen de esto. Ya. Verán, no sé si vieron, ahí les envió una invitación en el aula virtual, en el Canvas, para que tengan acceso a, bueno, mi aula virtual de avances en Farináceo se llama. No sé si ya vieron la invitación o algo así. No, yo intenté abrir mi Canvas para ver una tarea, pero no se me cargó, entonces ahí le dejé no revisado. Ah, No sé si ya. el resto. Claro, lo que pasa es que como hoy día quedamos en hacer así una actividad, entonces quería que acepten la invitación, ¿no? Verán. Pueden meterse un ratito al Canvas para buscar la invitación que les digo al curso de... No, a mí no me ha llegado ahora. nada. Sí, No, a doctor, mí no me ha llegado. iba a decir, a mí tampoco me ha llegado nada. A ver, veamos. Tampoco tengo, doctor. No me ha llegado. A ver, denme un segundito para ver qué está pasando por aquí. A ver, veamos. Les voy a compartir mi pantalla para que vean, no sé qué está pasando, pero sí les envié la invitación. A ver, se está cargando, espérenme un ratito. Entonces, sí pueden ver mi pantalla, ¿no es cierto? Esta es la página que les decía, invitación al curso. Entonces, aquí está la invitación, pero no sé por qué no les ha llegado a ustedes, si ven. Qué raro. Bueno, voy a ver qué pasa y con todo eso ya pues vamos a ver si se arregla la próxima semana. En todo caso, bueno, aquí en el aula virtual están todas las clases y todas las cosas que se van a hacer, ¿no? Durante este curso, que son de 10 horas más o menos, ¿no? Entonces, estábamos viendo, me parece que la clase pasaba algo sobre farináceos, ¿no es cierto? Quedamos viendo algo sobre farináceos, unos proyectos, etcétera. Entonces, vamos a continuar viendo eso un poquito. A ver... Bueno, también tengo que tomar lista, ¿no? ¿Ustedes son cuántos? 2, 4, 6, 8, 11 son en total, ¿o falta alguien? Sí, 11 son. 11. Ah, ya, perfecto. A ver, entonces, bueno, aquí no tengo la lista, pero Guillermo Reyes, voy a hacer al azar, ¿no? ¿Sí está aquí Guillermo Sí, aquí Reyes? estoy. Sí, aquí estoy. Ya, Javier Hualpa. Javier. Ok, Mireya Rojas. Presente. Ya, perfecto. Karen Maldonado. Ya no está con el micrófono apagado. Presente. Ya, perfecto. Presente, ahí sí, presente. Ya, ok. Stephanie Lema. Presente. Muy bien. Lucy Huitrón. Sí, yo estoy aquí, doctor. Ok. Ariana. Bueno, Ariana no sé qué apellido es, no les veo por aquí. Valdés, Ariana Valdés. Muy bien. ¿Y quién nos falta? Katia Zambrano. Presente. Y alguien más nos falta, Ángela Pacheco, ¿no? Sí, yo falta. Presente. Y yo también, Josué Sarmiento. Soy Sarmiento. Ya, No sé. aquí estamos todos. Bueno, en esta clase como quedamos que va a ser un poquito más dinámica, vamos a hacer una actividad, ¿no? Después de
una clasecita cortita que les voy a hacer. Hacemos una actividad, ya van a ver cómo la vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, déjenme compartirles la pantalla de la clase un ratito de día. A ver. A ver, esperemos un ratito que se abra esto. Está un poco raro, pero bueno, ya se abrió. Entonces, estábamos viendo algunos de los proyectos, bueno, algunos ejemplos de proyectos. Entonces, si ustedes se acuerdan, este proyecto de aquí, bueno, producía 4 subproductos, ¿no? Bueno, es a partir de las cáscaras de yuca se producía almidón. Recuerdan que tenía más o menos 50-60% de almidón todavía la cáscara o la piel, que también le llaman corteza también. Entonces aprovechamos eso para producir algunos sustratos, ¿no? Almidón poroso, vía enzimática, por vía microbiológica. Tenemos también aquí, a ver, les señalemos más bien. Podemos producir lipopéptidos, haciendo también así una hidrólisis vía enzimática a partir de la producción de glucosa, y también a partir asimismo de la producción de glucosa salida de estas cortezas, pues del hidrolizado de las cortezas de yuca, podemos producir ácido láctico, que decíamos que era un precursor del ácido láctico, ¿no? Y también amidón carboximetilado. Bueno, son algunas de las funciones que se le puede dar a esta valorización de este coproducto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado un poco ya sobre ácido láctico, enviamos nuestra primera publicación, y pues la pregunta que yo me hacía luego de esto es qué hacer con la parte restante del coproducto de la cáscara de yuca, ¿no? ¿Qué creen ustedes que se podría hacer con esto? Si el 50-60% tengo almidón, el resto, ¿qué será de la cáscara de yuca? ¿Qué podremos hacer con esto? Doctor, disculpe que lo interrumpa, no sé si soy yo, pero se lo escucha muy bajo. Muy bajo está. A ver ahí. Sí, No, eres solo tú, Pati. solo yo. Ok. Escucho bien. Se Ya, escucha ok. bien. Entonces, a ver, ¿cuál sería la idea que tienen de valorización del coproducto restante del almidón de la cáscara de yuca? ¿Qué podríamos hacer con eso? ¿Sí? Se podría hacer papel, tal vez, con la fibra, podría ser, Claro. o unas... Ajá. Sí, podría ser una de las vías, ¿no? Recuerdan que yo les dije que tenía hemicelulosa, celulosa, lignina y otras cosas, ¿no? Fibra también tiene. O sea, pudiésemos bien hacer papel. ¿Qué más han escuchado que se puede hacer de estas macromoléculas? Los biopolímeros o plásticos degradables. Biopolímeros, bioplásticos, ahorita que están de moda, ¿no? Con la nueva ley que conversamos el otro día que salió. Excelente, ¿no? Para hacer eso. ¿Qué más han escuchado por ahí que se podría hacer de este coproducto? Y, o sea, también podría ser como alimento también. He leído que utilizan estos, o sea, las cáscaras de varias cosas para hacer nutrimentos para animales de ganado. Sí, también se puede hacer piensos compuestos, ¿no? ¿A eso te refieres? No recuerdo, creo que no sé si era una tesis o era una publicación que con la cascarilla de arroz hacían, no recuerdo exactamente el término, pero lo estaban utilizando como combustible. Ya, perfecto. Eso también se puede hacer, ¿no? Bioetanol, que ahora está muy de moda, ¿no? Eso también se puede hacer con esto. Entonces, bueno, yo les presento algo que estábamos pensando hacer aquí en la poli. Entonces, es, bueno, la catálisis heterogénea de, bueno, una enzima que se llama beta-glucosidasa que degrada la glucosa, bueno, la hemicelulosa, la degrada en glucosa, ¿no? Pero bueno, la vamos a hacer inmovilizada.
No sé si tal vez alguien ha escuchado sobre la inmovilización de enzimas, para qué sirve, qué objetivo tiene, qué tipos de inmovilización enzimática existen. ¿Alguno de ustedes tal vez tiene alguna idea de eso? Ustedes ya están haciendo las tesis, ¿no es cierto? Chicos. Hacen sus Intentando. tesis. Intentan, claro, esa es la palabra, claro. Bueno, ¿quién trabaja con enzimas? ¿Con hidrólisis? ¿Algún tipo de hidrólisis microbiana, tal vez? ¿No? De mi parte, no. Muy bien, bueno. ¿Qué son las enzimas? A ver, vamos por partes mejor. ¿Qué entienden por enzimas ustedes? ¿Qué serán las enzimas? Las enzimas son estructuras proteicas que se encargan de desdoblar o metabolizar varios compuestos según la especificidad de la enzima. Son biocatalizadores, ¿no? Biocatalizadores que actúan como un sustrato formando lo que se llama enzima sustrato, ¿sí? Y luego, pues, transforman el producto. Hay las moléculas de enzima que se separan de las de producto, ¿no? Entonces, bueno, a diferencia de la hidrólisis por vía microbiológica, estas hidrólisis enzimáticas, pues, no hacen que se reproduzcan sus enzimas, ¿no? En cambio, las microbiológicas sí, ¿no? Conforme, pues, los microorganismos van actuando con el nutriente, aquí se llama nutriente, ya no sustrato como en las enzimas, estos van creciendo, los microorganismos, ¿no? Las enzimas no pasa eso. Y el problema de las enzimas es que tienen una actividad enzimática un poco heterogénea, ¿sí? Un poco irregular. Entonces, para controlar eso, se han inventado mecanismos como la inmovilización enzimática, ¿no? Con retículas, con monolitos como los que les muestro aquí, un monolito de sílice, que es un cuerpo macromolecular en donde van colocadas las enzimas en los poros, adheridas con un adhesivo, normalmente es glutaraldehído, y bueno, tienen la función sobre todo de regular esta actividad e incrementarla, ¿no? Entonces eso es lo importante de la inmovilización enzimática. Entonces a mí se me ocurrió una idea de hacer una inmovilización en un monolito de sílice en un reactor de flujo continuo para la producción asimismo de glucosa del bagazo de yuca. Entonces, porque les decía que lo que no sabía qué hacer era con el resto de esto, con este resto. Bueno, ya sabíamos que teníamos aquí almidón 50-60%, y con este resto que está aquí no tenía idea de qué hacer, ¿no? Entonces se me ocurrió hacer esto, trabajar con la celulosa y hemicelulosa para producir glucosa otra vez, pero con un mecanismo diferente, ¿no? Utilizando inmovilización enzimática por medio de esta enzima que se llama beta-glucosidasa. Entonces, bueno, este es el monolito de sílice que les decía, este de aquí, es un cuerpo macromolecular. Bueno, aquí está hecho un zoom, entonces las enzimas se van adhiriendo aquí a las porosidades, ¿no? Entonces, por medio de glutaraldehído. El glutaraldehído decíamos que es una especie de sustancia adherente, ¿no? Sobre todo se utiliza para esto de la adhesividad, sobre todo de enzimas, ¿no? Entonces me ocurrió hacer esto y la verdad nos fue bastante bien, ¿sí? Entonces, bueno, al principio hicimos realmente con una enzima que se llama transaminasa, ¿no? Está por aquí un trabajo que se hizo y, bueno, hicimos un poco la síntesis de quiralamida con ácido pecumárico, ¿no? Pero, bueno, como yo les decía, pues estaba pensando también aplicar aquí en Ecuador eso, y se me ocurrió trabajar con esto, con la celulosa, hemicelulosa y la lignina. El único problema que tenía era que la lignina era como una especie de barrera protectora que no permitía que las beta-glucosidas actuaran bien. Entonces, ahí tenía que hacer
perdón, tenía que hacer una modificación, ¿no? Entonces la hice con etanol, justamente para que, bueno, también ya hablábamos un poquito de la química verde, usar la química verde en todo, sobre todo para extracción, separación, aislamiento de moléculas de interés. Entonces, en este caso yo nada más utilicé etanol. Hay gente que utiliza, por ejemplo, carbonato de calcio, utiliza cloruro cálcico, sosa también, etcétera, pero para tratar de que la producción sea un poco más orgánica y todo eso, por vía verde, química verde, utilicé etanol. Entonces, tuvimos más o menos buenos resultados por acá, y pues la idea es aplicarla en algunas otras cosas, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, otro trabajo que se hizo sobre los residuos de la caña de azúcar. Como pueden ver aquí también se ha trabajado con esta enzima, bueno, ¿no? en medio inmovilizado como lo hice yo, y además, bueno, lo interesante de esto es que yo utilicé un reactor, ¿no? Construí un reactor pequeñito, como pueden ver aquí, que es muy simple en realidad de hacer. Coloqué el monolito aquí e hice pasar el flujo de la concentración bueno, en este caso de mi celulosa y celulosa por aquí, y luego la convertí en glucosa, ¿no es cierto?, por medio de estas beta-glucosidasas. Entonces, lo bueno de esto es que es al flujo continuo el reactor, ¿sí? Entonces, es extrapolable o escalable a procesos más grandes, ¿sí? Entonces, esta es una de las aplicaciones que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, aquí está la descripción del material poroso, macromolecular, etcétera. Y lo interesante de esto es que, bueno, se hizo ciertas pruebas. Por aquí se hizo la cuantificación enzimática para ver cuál era la producción, y en realidad es muy buena. La producción de glucosa a partir de hemicelulasas, celulasas es muy buena. Bueno, aquí he puesto la producción de, bueno, ácido cumárico que hicimos también es bastante interesante, ¿no? Entonces, puede ser otra de las aplicaciones. Entonces, todo esto para decir que se puede hacer muchas valorizaciones de coproductos farináceos. Entonces, ya hemos visto un par de aplicaciones. Bueno, aquí hay que hacer una diferencia importante, ¿no? No sé si saben cuál es la diferencia entre coproductos, que está aquí señalado, y desechos. Bueno, coproductos son en inglés byproducts, y desechos es wastes. ¿Cuál será la diferencia? ¿Alguien conoce tal vez de ustedes cómo diferencian coproductos de desechos? ¿Alguno de ustedes, chicos? ¿Cuál será la diferencia? A ver. ¿Cuál será la diferencia entre coproductos y desechos? En realidad nunca me lo había planteado, pero si usted me lo pregunta ahora, diría que un coproducto se deriva es un derivado del proceso principal y puede tener una carga porcentual considerable. En cambio, el desecho es algo que no podemos seguir transformando y no tiene una utilidad ulterior. Entonces, no podemos sacar ninguna ganancia ni retribución de eso. De un coproducto, tal vez sí, con algún paso adicional. Ya, sí podría ser, ¿no? Podría ser esa la explicación. ¿Quién más? A ver, alguien más que tenga una idea sobre esto. ¿Cuál será esa diferencia entre coproducto y desecho? Bueno, aplicado a todo lado, no solamente a los farináceos, ¿no? En todas las matrices. ¿Cuál será esa diferencia? Podría ser que el producto como tal es lo que se obtiene ya después de un proceso, como, o sea, si es que estamos trabajando en una línea cualesquiera que sea, lo que se obtiene del proceso, aparte del producto, es el coproducto, mientras que el desecho podría ni siquiera ingresar a la parte de la producción, sino podría ser eliminado antes. Ya, correcto, sí, está bien. Les voy a poner un ejemplo, bueno, de esto del arroz que estaban comentando ustedes. Podemos comentar también, hacer un ejemplito de esto. Bueno, voy a tratar de dibujar un grano de arroz, ¿no? Un granito de arroz a ver,
Un grano de arroz, puede ser este, no soy tan buen dibujante, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, aquí está el grano de arroz. Entonces el grano de arroz tiene algunas partes, ¿no? Tiene la parte, pues, de lo que le recubre, bueno, se llama testa. Bueno, están tratando de dibujar un poquito esto. O también, bueno, le conocen como otros nombres, ¿no? Como corteza, afrecho, bueno, etcétera, ¿no? Y también otras personas le conocen como salvado. Creo que todos le conocemos más como salvado, ¿sí? Entonces, hay el arroz entero que se llama el arroz paddy. No sé si han escuchado ese nombre. El arroz paddy es el arroz integral. El arroz paddy aquí. Entonces, es el arroz integral. Entonces, de este arroz integral, para hacerlo, bueno, para purificarlo, hacerlo blanquecino como nosotros nos llega, ¿no? Hay algunos procesos. Entonces, uno de esos procesos es el descascarado, ¿no? Entonces, esta casca, este tegumento, esta testa o este salvado se va retirando, ¿no? Por medio de algunos procesos, pues puede ser uno de ellos, pues la propia cosecha, que, bueno, viene acompañada con una máquina que ya descascara el arroz, ¿no? Pero, sin embargo, me queda aquí una película un poco marrón. No sé si ustedes han visto este tipo de arroz, el descascarado del arroz, el pulido del arroz, tal vez alguno de ustedes ha visto. Tiene por aquí así queda todavía una sustancia café por acá. Bueno, estoy poniendo de otro color, pero bueno, no importa. Entonces tiene una sustancia café todavía por acá. Y luego, para que quede blanco el arroz que nosotros conocemos, se lleva a una máquina pulidora. ¿Sí? La máquina pulidora lo que hace es pulir al arroz y retirar toda esta cáscara que está de color café aquí. Imaginemos que es color café, ¿sí? Entonces ahí nos queda el arroz de color blanco, ¿sí? ¿Cuál será aquí el coproducto y cuál será el desecho? Esa es la pregunta, a ver. Para ver si estamos en la misma línea. ¿Cuál creen que será el producto y cuál será el desecho aquí? A ver, decíamos que de aquí recogemos el salvado. Vamos a ver. Bueno, por medio de procesos post cosecha, etcétera, o cosecha, recogemos el salvado. Y luego, con una pulidora, retiramos esta parte, ¿no? Que es un poco café, bueno, que en realidad tiene también un poco de salvado, pero pues la retiramos para que el producto sea más apreciado, bueno, quizás tenga mejor calidad, aunque sea sensorial, ¿no? Quizás bien un arroz más blanco lo compramos, no sé. Entonces, este es un producto del pulido, ¿no? Del pulido del arroz. ¿Cuál será el coproducto y cuál será el desecho? A ver, está facilito. El coproducto es el salvado y el pulido es el desecho. Muy bien. Eso es, ¿no? Entonces, bueno, más o menos un poco para ir en analogía a lo que ustedes decían, el salvado todavía tiene moléculas de interés que yo puedo extraer, ¿no? Pero lo que les faltó decir a ustedes es que es fácilmente extraíble sus moléculas de interés, ¿no? En este caso son, pues, semicelulosa, celulosa, fibra, etcétera, ¿no? Y del pulido es más complicado, porque en el momento que se pule el arroz, pues se dispersa por todos lados y esas moléculas, bueno, esas partículas, esos coloides de pulido se esparcen por todo lado y es difícil recogerlo. Entonces, esa es un poco la diferencia entre coproducto y desecho, ¿sí? Los coproductos tienen moléculas de interés, bueno, principios activos de interés también podría llamarse, que yo puedo rescatar fácilmente, ¿no? A diferencia de estos del pulido, que es un poco más complicado o tienen en menor cantidad que los coproductos, ¿sí? Entonces, pulido, pongámosle desecho. Bueno, en realidad mucha gente a los coproductos les conoce como desechos, ¿sí? Pero en bibliografía, si ustedes se ponen a ver en inglés, van a encontrar
esa diferencia que le estoy mostrando, ¿sí? Y aquí pongámosle coproducto, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante la valorización de coproductos alimentarios? Bueno, en particular los farináceos, porque hablamos de eso aquí. ¿Por qué la importancia? ¿Cuál creen que es la importancia de esto? ¿Por qué será? ¿Por qué tratamos tanto? ¿Por qué hacemos tantos proyectos con estos desechos, coproductos, etcétera, ¿no? ¿Por qué será? A ver. O sea, podría ser por la cantidad en la que se produce, porque al ser como productos de la alimentación básica, entonces se producen toneladas y toneladas por año. Entonces, bueno, no toneladas por año, eso me inventé, pero como se requiere grandes cantidades, entonces hay también bastante coproducto, que de otra Claro, forma no. correcto. Exacto, entonces, sí, pues hay, bueno, una generación de coproductos, pues, de millones de toneladas, creo que son billones, ya vamos a ver un poquito las cifras, ¿no? Pues, en realidad hay que darles un tratamiento, ¿no? Pues en todo proyecto que ahora se está haciendo siempre van a ver el componente que está amigable con el medio ambiente y todo esto, ¿no? La prefactibilidad ambiental y todo eso que se les hace a, bueno, cualquier tipo de proyecto que ustedes hagan en la industria debe venir con este componente. Pues deben hacer tratamiento de efluentes, eso por un lado. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Sumado a lo que dijo Josué, es el hecho de que está surgiendo una línea de proceso basada en el etanol. Entonces, si Ajá. nosotros logramos rescatar todas esas toneladas de carbohidratos, hidrolizarlos, pueden generar como materia prima para esta industria. Y todo lo que se está desviando de la línea de alimentos, que es para alimentar, no se vaya para la industria del etanol. Entonces, se puede alimentar esa industria también rescatando esta materia prima que inicialmente se estaba desechando. Ya, muy bien. Está correcto. ¿Qué más? A ver, otra idea. A ver, ¿quién más por aquí? A ver, Javier, que entró creo que hace poco, ¿no? Sí, también supongo que para circular o hacer un ciclo de la economía, o sea, utilizar el producto y también el coproducto, sacar Sí, beneficio sí. económico de eso. Claro, claro, obviamente se puede pues, hacer una industria de coproductos y desechos, ¿no? Para darles un valor agregado. Eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Aparte de darle este componente de, pues, el tratamiento de efluentes, también pues, sacamos rédito de eso. ¿Qué más? ¿Por qué más será? ¿Por qué se trabaja ahora mucho con coproductos? Porque a pesar de eso, también los coproductos pueden tener algún beneficio nutricionalmente. Claro, o sea, sí, obviamente nutricionalmente ya vimos que tenía fibra, bueno, el salvado y todo eso, ¿no? Bueno, hay una parte importante que, bueno, es de notar, y les voy a mostrar también, es que, bueno, cada vez hay más consumo de alimentos, por ejemplo, más consumo de recursos, ¿no? Entonces están agotando poco a poco, ya les voy a mostrar unas diapositivas. Entonces la idea es rescatar esas moléculas de interés, de esos coproductos que les digo, y darles un valor agregado, ¿no? Porque cada vez, pues, somos más personas, pues, no sé si somos ya 11.000 millones de personas o algo así, ¿no? Ya con el COVID se debe haber disminuido la población un poco, pero cada vez demandamos más recursos, ¿no? Recursos, biorecursos, ¿no? Sobre todo pues, en alimentación, que estamos topando el tema ahora, pues tenemos que hacer otros recursos no alimentarios, etcétera. Entonces se van agotando, ¿no? Y también, bueno, les voy a mostrar unas diapos en donde se muestra que los elementos en la naturaleza se están agotando, ¿ya? Denme un ratito para mostrarles esas diapos. Entonces, por todo eso, se está valorizando mucho, ¿no? Estos coproductos y desechos. Es muy interesante, pues, trabajar sobre esto. Como les decía ahora, por normativa se pide que se dé tratamiento a los coproductos, ¿no? Bueno, a los efluentes, digamos así, de la industria, ¿sí? Entonces, pues, genera
muchas toneladas. Bueno, aquí tenemos 1.3 billones de toneladas por año de coproductos. Bueno, aquí le hemos puesto desechos, ¿no? Pero en realidad están coproductos y desechos aquí. Entonces se puede hacer algunas aplicaciones como las que ya vimos hace un momentito. A ver. Pues aplicación en agricultura, alimentación animal, vimos que se hacía bien sus compuestos, ya dijo su compañero, compostaje, fertilizante para plantas, energía, hablaron del bioetanol, compuestos con valor agregado, bueno, de la glucosa, se pueden obtener de algunas fuentes, pues de diferentes cosas, ¿no? Del ácido láctico, de almidones modificados, el carboximetilado, lipopéptidos para producir pues, un montón de cosas, en particular, bueno, detergentes y todo eso. Entonces aquí se conoce que 1/3 de alimentos para consumo humano es perdido globalmente, ¿no? Como desecho de proceso o pérdidas en la cadena. Entonces, hay referencias, por ejemplo, que dicen que en los países del norte, sobre todo, pues en Europa y América del Norte es mucho más este índice, ¿no? Ahí tienen otro tipo de cultura, quizás también de más recursos, entonces desperdician más, ¿no? Que los países del sur, que somos nosotros, que desperdiciamos menos, podríamos decirlo, estos desechos. Entonces, o generamos menos desechos. Entonces, la idea es pues, tratar de darles valor agregado. Bueno, voy a aceptar algunas diapos. Hay algunos coproductos, por ejemplo, aquí están los procesamientos de desperdicio de maíz, de frijoles, de desperdicios de tomate que pueden tener aquí, por ejemplo, la celulosa, tiene la hemicelulosa, la lignina, tenemos fibra aquí en frijoles, tenemos también asimismo carbohidratos, bueno, podemos tener incluso lípidos por acá, y el procesamiento de desperdicio de tomate, tenemos también licopeno, tenemos fibra y otras cosas más. Entonces hay que darles un tratamiento adecuado. Por ejemplo, este es el procesamiento de coproductos y desechos que se ha tomado de una base, bueno, una base de datos, aquí Warinet se llama, y se ve la cantidad de coproductos de desechos, bueno, que está aquí primero, y coproductos que se producen. Por ejemplo, por decir nada más un ejemplo, digamos en la producción de este almidón, de este almidón de papa que está por aquí. Entonces, de coproductos se produce, bueno, esto haciendo un balance de masa, vemos que el coproducto de la producción de almidón de papa llega al 80%. Entonces, es muchísimo, ¿no? Y aquí, bueno, podemos tener muchas moléculas de interés, ¿no? Podemos tener fenoles, podemos tener antocianinas, podemos tener así mismo fibra, hemicelulosa, celulosa, etcétera, ¿sí? Estos son el procesamiento de coproductos y desecho de alimentos en la producción en la Unión Europea. Pues más o menos produce 250.000 millones de toneladas por año. Me parece que es esto. Entonces, principalmente vienen de algunas fuentes, de algunas matrices, por ejemplo, que está la producción de queso, bueno, que genere lactosuero, eso ya vimos, el whey, que se conoce en inglés, la producción de aceites vegetales, bueno, también genera algunos coproductos, la producción de azúcar, bioetanol, etcétera, ¿no? Hay muchas fuentes en las cuales se producen. Los principales países que dan tratamiento en la Unión Europea, de estos están señalados aquí. Está Alemania, trabaja con el 23% de sus desechos y les da tratamiento, valor agregado. También tenemos Francia por aquí, Grecia 8%, etcétera. España también 8%, etc. Y lo que generamos nosotros aquí, bueno, en promedio, más o menos, de los productos élite, digamos, bueno, sobre todo, bueno, no están todos los élites, ¿no? Tenemos café y cacao que sí son, pues, bastante reputados. Recuerden que el cacao, pues, es uno de los alimentos más codiciados, digamos, sobre todo en los países extranjeros, porque tienen, pues, sobre todo aquí se produce el cacao fino de aroma, que representa el 60% de la producción, entonces generamos también desechos de eso. Entonces tenemos, por ejemplo, de café 10.000 toneladas métricas, el café nuestro también muy apreciado, el de desecho de cacao también 2.000 toneladas, de mango también, el mango cada vez está creciendo
más en auge, sobre todo en estos países del norte, 1.700 toneladas métricas, piña también, bueno, 16.000 toneladas, incluso más, y guanábana 126 toneladas métricas, por decir algo, no tengo toda la cifra. Pero bueno, con esto se puede hacer, con estos coproductos se puede hacer un montón de cosas. Pues tenemos aquí elaboración de alimentos, cosméticos, químicos, energía, ya dijimos, textiles, productos farmacéuticos, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, ahora la nueva tendencia, la nueva filosofía de la gente es dar tratamiento a sus coproductos generados. Entonces, mucha gente lo que está haciendo ahorita es tener una industria en paralelo a la industria de procesamiento de sus productos, ¿no? Entonces, trato mis efluentes de tal forma que también produzco, pues, ciertos metabolitos, ciertas sustancias de interés, por ejemplo, aquí químicos, materiales, pueden ser uno de ellos. Entonces, esa es la idea. Y bueno, la otra idea también es utilizar la química verde, ¿no? Pues ya hablamos un poquito de la química verde con ustedes. ¿Recuerdan qué era la química verde? Antes de pasarme por eso, ¿qué será la química verde? ¿Alguno de ustedes que se acuerde? Por ejemplo, Ángela. A ver, ¿qué era la química verde? Ángela. Parece que no está por aquí. Muy bien. A ver, Leandro, ¿qué será la química verde? Bueno, nunca lo he escuchado, la verdad, pero al decir verde, trata todo de lo que es reciclaje y cuidar el medio ambiente. Entonces, Claro. tienen que tratar de no producir químicos que contaminen el medio ambiente o que por lo menos sean tratados para que no sean tan contaminantes, diría yo. Ya, sí, va por ahí. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en el ejemplo este de la inmovilización enzimática, si les puse, ¿se acuerdan que yo utilizaba etanol para liberar la lignina de la hemicelulosa y celulosa? ¿Sí? Entonces, la idea es utilizar, pues, cierto tipo de tratamientos extractivos no extensivos, ¿no? O si no, bueno, que no sean contaminantes con el medio ambiente y la molécula de interés también, que es importante. Pues no sé, por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo más práctico. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un aceite de oliva virgen de un aceite de oliva normal? ¿Cuál será la diferencia? Me parece que el aceite de oliva virgen usa métodos de prensado en frío y el Correcto. aceite de oliva normal usa solventes para la extracción y separación de la matriz. Ya, muy bien. Eso es, eso es. Entonces ahí estamos aplicando también la química verde porque no utilizamos solventes, primero, que contaminen la molécula de interés, bueno, en este caso el aceite, ¿no? A veces estos solventes tienen un problema que se adhieren a las moléculas o principios activos y es difícil limpiarlos o liberarlos. Por ejemplo, si se utilizara hexano, qué sé yo, acetona o alguno de estos componentes que si bien aumentan el rendimiento de extracción, lo que hacen también es contaminar la molécula de interés, ¿sí? Y generar residuos que son, bueno, un problema después, ¿no? Es un poco difícil darles tratamientos a estos residuos. Bueno, aquí en Ecuador no se manejan también las cosas y, bueno, realmente van al vertedero la mayoría de ellos, ¿no? Estos residuos extensivos, estos solventes extensivos que les llamo yo, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Tratar de utilizar química verde, pues, solventes poco extensivos que contaminen menos las moléculas de interés y que nos generen efluentes que no sean contaminantes, ¿sí? Va ligado de la mano. Entonces, por eso les mostraba esto, ¿no? Este cuadrito es bien interesante. Aquí tenemos la tecnología de base bio, o en donde se utiliza la química verde, perdón. Y aquí tenemos, por ejemplo, que la polución, utilizando obviamente tecnologías de química verde, es bastante bajita, ¿no? Está por aquí, frente a una tecnología convencional en donde extraemos con, pues, hexano, acetona y otro tipo de cosas. Si bien tenemos, como les decía, un rendimiento más alto, más amplio, pues en realidad, pues la polución que generamos es bastante
bastante alta, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo que se hizo en ACB, análisis de ciclo de vida, justamente para tratar de predecir un poco, o, bueno, calcular cuánta cantidad de CO2, químicos tóxicos, etcétera, se produce pues, con tecnología convencional frente a una tecnología que usa base o química verde. Se hace un ACV, que es un análisis de ciclo de vida, y este análisis contempla sobre todo la producción de pues, efluentes tóxicos, ¿no? Sobre todo CO2, químicos tóxicos, etc. Entonces, esa es la idea también, trabajar con esto. Entonces, bueno, aquí están algunas de las estadísticas que se tiene sobre la venta de productos bio, ahora que está muy en auge, sobre todo en los países del norte, América, Europa, que cada vez consumen más, ¿no? Entonces podemos ver cifras que van desde 48 billones de euros en el 2007 hasta 340 billones de euros en el 2017. Entonces, casi se ha multiplicado por 10 veces este consumo, o bueno, estas ventas de productos bio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son tratados, bueno, orgánicamente, sin contaminantes extensivos, quizás sin químicos, como le llaman ahora, etcétera. Y, bueno, hay algunas normativas, ¿no? Para considerar a los productos bio. Tal vez conocen ustedes cuáles son estas normativas para considerar a un alimento como alimento orgánico bio, como está aquí en esta diapositiva. ¿Han escuchado tal vez sobre esto? ¿Qué será la normativa de un alimento orgánico? De un producto terminado de tipo Disculpe, orgánico doctor, alimentario. no le escuché bien la pregunta, ¿puede repetirla? Sí, ¿cuál es la normativa? ¿Por qué se considera un alimento orgánico y no orgánico, según la normativa? O sea, puede ser la normativa local o internacional, ¿no? Si no me equivoco, un alimento orgánico es un producto en el cual para su producción, para la redundancia, no se utilizó químicos para promover su obtención. Es decir, si estoy cultivando una manzana, por ejemplo, no utilicé fertilizantes, no utilicé pesticidas, sino alternativas para obtener este producto. Sí, Me está bien, parece que es correcto, eso. sí. Bueno, aquí en Ecuador hay más o menos unas 200 empresas o 250 empresas que están produciendo productos orgánicos alimentarios, ¿no? Y bueno, la normativa local dice, según está escrito ahí, que durante 10 años no pueden estar contaminados suelo, aire, tierra, ni agua de contaminantes químicos en el alimento, ¿no? Lo que rodea el alimento durante 10 años, pues sería el entorno, agua, tierra, aire, etcétera, no puede estar contaminado en 10 años para producir ahí el producto bio. Pero bueno, para producir alimentos de tipo terminado, productos desarrollados, hay algunas normativas. Por ejemplo, la FDA dice que el 60 o 70% de los insumos que se use para hacer productos de tipo bio debe ser considerar un alimento como bio. 60 o 70% de la materia prima debe ser bio, ¿no? Orgánico. En otras normativas, por ejemplo, en Francia, el 27% de estos insumos que se utilizan para la producción de estos alimentos tiene que ser orgánico. Entonces cambia un poquito. Pero bueno, la idea es que cada vez se está incrementando este mercado, que es muy, muy interesante. Entonces se están haciendo muchas cosas. Bueno, les comento como un ejemplo nada más. A nosotros nos pidieron hacer una bebida a base de guayusa, que tenga casi todo orgánico y componentes neutrópicos, ¿sí? Neutrópicos, que sea funcional, que sea isotónico, un par de bebidas así. Entonces, estamos trabajando con la guayusa y otros elementos para tratar de lograr esto. Pues hay ciertos elementos en los cuales pues, se puede basar uno para otorgar esta característica neutrópica a un alimento. Bueno, neutrópicas son los que pues, favorecen, digamos, la capacidad cognitiva, exactamente, mejoran el rendimiento cerebral, digamos, y obviamente no incrementan el CI, ¿no? No estamos hablando de eso, pero sí, pues contribuyen, digamos, al mejor desempeño cognitivo, ¿no?
Entonces, se están produciendo mucho eso en Estados Unidos ahora, es la nueva tendencia, y aquí hay una marca que nos pidió hacer esos productos, entonces estamos trabajando en eso. Entonces ahí se agregan algunos aminoácidos artificiales, bueno, selenio, hierro, fósforo, etcétera, que van a contribuir, bueno, cafeína también, que van a contribuir con estas funciones cognitivas que les comento. A ver, avancemos un poquito. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie de cosas que podemos ir valorizando de los coproductos alimentarios, por ejemplo, carotenoides, péptidos, fibras, proteínas, carbohidratos, lípidos, compuestos fenólicos, vitaminas, etcétera. Podemos extraernos como moléculas de interés de estos coproductos alimentarios que vemos. Bueno, la extracción se puede hacer pues, por algunas vías, la vía clásica o las vías emergentes. Entonces, bueno, si no tengo aquí pues, sobre la extracción emergente que se usa, bueno, utilizando la química verde. No sé si ustedes conocen tal vez algún tipo de extracción de tipo emergente en donde no se usen estos solventes extensivos. ¿Cuál será? Por ejemplo, Lucy. Lucy estaba queriendo hablarlo otra vez. ¿Cuáles serán estos componentes? A ver, Lucy. No creo que está aquí Lucy. A ver, vamos con Karen. ¿Karen? Sí, aquí estoy. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, yo decía, ¿cuáles serán estas técnicas de extracción emergente que se pueden utilizar para extraer estos componentes de interés? ¿Alguna que conozcas o no sé, si tienes alguna idea? Donde no se utilicen estos solventes extensivos, ¿no? Como acetona, hexana, etc. La verdad que no he trabajado con eso. Podría ser los fluidos supercríticos, el equipo de fluidos supercríticos que trabaja con CO2 y ya no produce, o ya no se utiliza reactivos que contaminen el medio ambiente. Claro, ese está de moda, ¿no? El CO2 supercrítico, los fluidos supercríticos. Sí, serían todos los equipos no convencionales, ¿no? Por ejemplo, ultrasonidos, fluidos supercríticos. O simplemente SOSLEC, pero utilizando solventes no agresivos. Exacto. Bueno, también por ahí se usan presiones para disminuir la temperatura. Recuerden también que ciertos elementos son termolábiles. Entonces, si yo incremento la temperatura, por ende voy a tener pérdidas en estos componentes termolábiles, salvo que utilice un proceso UHT. Entonces, estos procesos UHT son de alta temperatura a corto tiempo. Son HTST. Temporary to Short Time, y lo que hacen es inducir temperaturas altísimas, más o menos de 150 grados por periodos cortos de tiempo, de 1 a 5 segundos, y así, de esta forma, pues hago que los elementos de interés, los principios activos, o bueno, los compuestos de interés, pues termolábiles, no se pierdan en su mayoría, ¿no? Se ha calculado más o menos que se pierde un 30-40% de estos componentes termolábiles con procesos UHT. Eso es lo que se utiliza ahora mucho en la leche para hacer pasteurizaciones, etcétera, y en otros productos como jugo. También, bueno, se utilizan algunas otras cosas interesantes, por ejemplo, para hacer pasteurizaciones en frío. No sé si han escuchado este término, pasteurización en frío. ¿Alguno de ustedes? Sí, Doc, normalmente la pasteurización en frío, uno de los métodos que se utiliza es la microfiltración tangencial o la filtración por membranas muy finas que retienen a los microorganismos. Ese es uno de los métodos que se utilizaría. Y perdón, ¿por qué se me colgó el Zoom de antes? Disculpe. Ya, ok. Bueno, esa es una de las técnicas, ¿no? La microfiltración tangencial, etcétera, que, bueno, lo que limita son la formación de tortas de filtración en la membrana, ¿no? Pues los fluidos circulan tangencialmente a la membrana y por eso no se forma pues, una torta y que impide el paso de las moléculas de interés, ¿no? Que serían el permeado. Y el retenido, pues, es la torta de filtración. Esa es otra de las técnicas que se utilizan. Así que ahora se están practicando mucho estas tecnologías de pasteurización en frío, sobre todo, pues, para eliminar ciertos microorganismos peligrosos, ¿no? Para el consumo humano. Entonces, dentro de ellos tenemos
bacterias, tenemos hongos, etc. Algunas cosas por ahí. Entonces la idea también es utilizar, bueno, ustedes ya hablaron de algunas técnicas, hay bueno, bastantes ahora que se utilizan, ¿no? Se utiliza plasma frío, se utilizan altas presiones hidrostáticas, se utilizan, bueno, calentamiento óhmico. Bueno, hay muchísimas tecnologías, ¿no? Incluso, bueno, altas presiones hidrostáticas, podríamos nombrar unas 20 más o menos, ¿sí? Son las tecnologías ahora que están un poco de moda y que se utilizan justamente para dar un tratamiento adecuado al producto y que no se pierdan sobre todo estos componentes de interés, ¿no? En particular los termolábiles por el uso de temperaturas altas por tiempos elevados. Si yo utilizo temperaturas altas por tiempos cortos, la pérdida de micronutrientes va a ser menor, ¿sí? Eso hay que recalcar. Entonces, bueno, sigamos con esto y después ya hacemos un trabajito, ¿sí? Pues bueno, hay ciertas fases de recuperación de altos componentes añadidos que están por aquí, que pueden ser, bueno, pretratamientos macroscópicos, bueno, selección de métodos de extracción, esto ya hablamos un poquito, para maximizar el rendimiento de los compuestos de interés, separación de macro y micromoléculas. Entonces ya han de haber visto un poco tamizaje químico y todo eso, entonces ya entienden de lo que se trata. Extracción, métodos de extracción clásicos o emergentes, como los que estamos hablando, aislamiento y purificación de estas moléculas, justamente para retirar los compuestos que, digamos, pues causen algún cambio negativo, ¿no? Entonces, esos son más o menos los procesos que se utilizan. Aquí está pues, las moléculas de interés de cada uno de los recursos, por ejemplo, de los coproductos. Por ejemplo, aquí está el salvado de arroz, donde podemos obtener albúmina y globulina. Tenemos, bueno, la corteza de papa, en donde podemos extraer fenoles, ¿cómo se llama esto? Bueno, los coproductos de la remolacha, de la producción de azúcar de remolacha, bueno, que ya no se usa, en donde se pueden obtener ácidos orgánicos, etcétera. Y básicamente lo que tenemos por aquí, pues, son más ejemplos. Ya les hablé yo de la pectina, les hablé un poco del licopeno del tomate. Bueno, aquí está la pectina en la manzana, etcétera. Bueno, en la corteza de manzana, bueno, podemos señalar algunos. Aquí está más o menos, bueno, expresado los coproductos que tenemos aquí en algunos de los principales alimentos farináceos, y también tenemos pues las moléculas de interés. Entonces, tenemos lignina, fibra, tenemos polifenoles también en pequeñas cantidades, minerales y trazas de elementos también, oligosacárido, etcétera, ¿no? Aquí tenemos en el arroz, y hablamos de eso, en celulosa, lignina, tenemos en el bagazo del sorgo, tenemos asimismo los mismos elementos. Tenemos también algo, por ejemplo, interesante, diferente, que es los coproductos de la industria cervecera. Tenemos aquí, bueno, de los granos que se utilizan en la industria cervecera, tenemos lignina, celulosa, fibra, etc. Vamos a citar algunos. Y bueno, aquí también está un cuadrito en donde está la valorización de estos coproductos, la celulosa, lignina, dándole ciertos tratamientos. Se pueden obtener bioquímicos, bioenergía. Pues en esos tratamientos están pues, los tratamientos hidrotérmicos, enzimáticos, químicos que se utilicen. Aquí está un bioreactor y bueno, aquí se da el proceso para obtener estos componentes o compuestos de interés. Aquí está otro esquema en donde podemos ver también, bueno, diferentes matrices. Aquí tenemos trigo, maíz, arroz, etcétera. Y bueno, en el trigo podemos obtener el salvado, el germen de trigo, pues un trigo quizás de residuo que pues, nos sirva quizás para alimentación animal o algo por el estilo, y realmente pues la harina de trigo blanca, ¿no? En el maíz podemos tener almidón, salvado de trigo, tenemos el gluten también que podemos rescatar, tenemos también aceite
bueno, de maíz que se puede utilizar también. Y bueno, tenemos también aquí el arroz, bueno, esto ya vimos, ¿no? Aquí está el proceso de pulido del arroz que yo les decía. Bueno, primero está aquí el arroz paddy que les había comentado. Bueno, se seca el arroz paddy y bueno, mediante una especie de molienda hacemos un descascarado, ¿no? Está aquí. Descascaramos el arroz, aquí está el arroz descascarado. Bueno, está separada la cáscara y aquí tenemos este arroz café que yo les decía, ¿no es cierto? El arroz café. Entonces aquí hacemos una pulida primaria en donde podemos separar dos fases. Aquí tenemos también un salvado y tenemos la fase, bueno, el pulido del arroz que nos queda como coproducto, ¿sí? Podemos hacer un segundo pulido y también, bueno, rescatamos más salvado y finalmente tenemos un desecho, ¿no? Que sería, sería el desecho final, ¿no? Que sería como, bueno, no sé cómo llamarle, desecho de arroz, podríamos decir. Aquí la traducción en inglés no es tan buena para hacerla en español, ¿no? Entonces, eso como ejemplo, ¿no? Y bueno, podemos valorizar el salvado de trigo en la elaboración de pan. Aquí se ha utilizado una formulación, nada más para decirles como ejemplo. Tenemos también por aquí recetas que se ha hecho a base, bueno, recetas de pan que se ha hecho a base del salvado que está aquí. Bueno, 4 recetas diferenciadas que tenemos aquí son importantes. Entonces he usado diferentes cantidades de salvado, como pueden ver aquí, diferentes cantidades, diferentes formulaciones de salvado y diferentes tratamientos. Entonces tenemos también aquí otro ejemplo interesante, bueno, sobre el coproducto de la cerveza. Bueno, obviamente la levadura es el segundo coproducto más importante de la industria alimentaria. Entonces de aquí se puede, pues, elaborar cierto tipo de productos terminados, ¿sí? Entonces aquí podemos mostrar un ejemplo sobre microfiltración o ultrafiltración selectiva a escala piloto utilizando unas enzimas que se llaman Cándidas urdunculus aquí, y por medio de tratamientos membranarios que utilizamos microfiltración tangencial, perdón, ultrafiltración. Por acá utilizamos me parece que nanofiltración también, y utilizamos otros procesos justamente para aislar ciertas moléculas de interés. Entonces, en este caso son los beta-glucanos. No sé si alguien ha escuchado hablar sobre los beta-glucanos. ¿Cuáles son las propiedades de los beta-glucanos? ¿Alguno de ustedes tal vez? No saben qué son los beta-glucanos, para qué se utilizan o para qué sirven, cuál es el uso que se les da a estos. Los betaglucanos normalmente es un tipo de fibra que se encuentra en la avena en general. Y hay unas investigaciones que he leído que utilizan los betaglucanos para elaborar geles. Sí, entonces, esa es una de las aplicaciones. Sí. O sea, yo lo que alguna vez había escuchado es que se les usa potencialmente para el tratamiento del cáncer. Sí, correcto. Correcto, para el tratamiento del cáncer. Yo también he leído que se usa también para el tratamiento de la obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, normaliza los niveles de colesterol. Bueno, eso es lo que he leído. Del LDL, ¿no? Ese es el peligroso. Entonces, sí, en realidad es una molécula bastante interesante que ahora se está produciendo, justamente vendiendo por la demanda que existe mucho, ¿no? Entonces, por eso es el ejemplo este de acá, ¿sí? Bueno, podemos señalar algunas otras cosas. A ver, vamos a ver algo interesante para mostrarles por aquí. Bueno, del orujo de uva podemos elaborar también harinas para hacer panes. El orujo de uva, pues, es el resultante, digamos así, de la elaboración de vino, ¿no? Bueno, la primera molturación que se hace a la vid o a la uva, es el coproducto que se obtiene, es este coproducto, el orujo de uva. Y con eso se pueden hacer algunas cosas porque tiene polifenoles, tiene fenoles, tiene taninos, que son antioxidantes
tienen propiedades tensioactivas, emulgentes también importantes, y pues ayudan a mejorar, por ejemplo, propiedades panificables, como podemos ver aquí, o también pueden ser utilizadas en otro tipo de productos terminados, por ejemplo, que se realicen a partir de emulsiones, por ejemplo, cremas solares, etcétera, que tengan un principio tensioactivo. ¿Qué más tenemos por acá? Y bueno, lo que les decía hace un ratito nada más es que en realidad, bueno, se está también valorizando los coproductos y desechos porque cada vez se están perdiendo los elementos en la naturaleza. Hay una insostenibilidad elemental, como se puede llamar aquí, en donde se pierden elementos a través de los años. Entonces, aquí en esta tabla periódica están señalados, por ejemplo, en rojo, los elementos que se van a perder entre 5 y 50 años. Podemos señalar el zinc, que es importantísimo, bueno, el oro también muy importante, el tomate, los que se van a perder entre 50 y 100 años. Entonces podemos señalar aquí, por ejemplo, el níquel, el cobre, etcétera, ¿no? Son algunos de ellos nada más. Y los que se van a perder entre 100 y 1000 años son los que están en amarillo. Tenemos importantes como el aluminio, el fósforo, el selenio, etc. Por eso se están valorizando también los recursos. Pues aquí está la ubicación de los elementos de escasez. Bueno, aquí tenemos en nuestro continente americano algunos de ellos. Aquí se han señalado nada más un par de países para ver esto, pero en realidad, pues por la explotación masiva que se ha hecho de recursos, biorecursos o otro tipo de recursos, pues cada vez estamos teniendo más insostenibilidad alimentaria. Pues obviamente, bueno, enormes cantidades de desechos se generan y no los utilizamos o no les damos tratamiento. Entonces aquí están los países en donde pues se da tratamiento o no a estos desechos. Pues en azul están los que van al vertedero. Estos que están aquí van directamente al vertedero. Los que están en rojo, en una parte se incinera. Los que están en verde van para compostaje. Y los que están ahí en violeta se reciclan, que serían estos que están por acá. O sea, hay algunos países que tienen muestran bastante tratamiento de estos desperdicios y desechos, como es Alemania, uno de ellos, ¿no? Bueno, tiene más o menos el 50% de valorización de estos, tratamiento y valorización de estos desechos, como pueden ver aquí. Entonces yo les decía que también, pues los desechos o coproductos, más bien dicho, son los recursos del mañana, ¿no? Y hay una enorme cantidad de desperdicios de alimentos que están generando desechos, como podemos ver aquí. Aquí tenemos un montón aquí en la Unión Europea, 179 kilogramos per cápita, me parece que es por año. Pues en Reino Unido, en España se dan enormes cantidades de desechos también. Tenemos un mapa en donde se muestran también estas cantidades de desechos, por ejemplo, cáscaras de coco inmaduras en Brasil o cortezas de naranjas, o el almidón de yuca también genera muchos desechos, etc. Entonces, hay que darles un aprovechamiento y un tratamiento adecuado. Entonces, veamos aquí, pues, en esta diapositiva, están los residuos de la cadena de suministro que pueden producir compuestos de interés o subcompuestos de interés que van a producir compuestos de interés, como están aquí: combustibles, nanocompuestos, quelatos, sustitutos, monómeros, biosolventes, ceras cosméticas, bueno, etc. Hay un montón de cosas. Y bueno, aquí ya para terminar esta parte, para darles tiempo para que hagan pues un trabajito más tarde, aquí está pues la refinería de petróleo y los productos que se pueden producir a partir de. Tenemos la materia prima petróleo y los derivados, ustedes ya conocen, son aquí por ejemplo, los que están señalados aquí, ¿sí? Entonces están combustibles, solventes, productos de química a granel, plásticos, fibras, productos de química purificada, aceites, como unos ejemplos nada más. Y también tenemos la comparación de la biorefinería. Bueno, aquí tenemos la biomasa que ingresa aquí en este bioreactor y produce los mismos componentes de interés, ¿no? Pero
esta vez pues se producen gracias a química verde, ¿no? Combustibles, por ejemplo, los mismos solventes, plásticos químicos, fibras, aceites, etcétera, pueden ser producidos por medio de biorefinería, tratando de aprovechar pues la biomasa que se produce por medio de estos coproductos y desechos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, esa es la filosofía, tratar un poco de trabajar con estos coproductos. Y bueno, sabemos también, aparte, que el petróleo en nuestro país se acabará en una década, 2 décadas, 3 décadas máximo, ¿no? Y que cada vez, está siendo más limitado el petróleo, cada vez está cambiando el uso del petróleo porque es contaminante, etcétera. Y pues la idea es tratar de aprovechar estos coproductos y producir bioproductos, ¿no? Como los que están aquí. Esa es la idea. Aquí tenemos biocombustibles, tenemos textiles, bioplásticos, productos de farmacia, bioquímicos, bioenergía, en comparación pues con estos que están por acá, ¿no? Son los del petróleo, que están señalados aquí. Gasolina, pongámosle una X, asfalto, combustible de avión, diésel, gas, petroquímico, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, cada vez necesitamos introducir conceptos de práctica de química verde a través de las cadenas de suministro. Y bueno, podemos utilizar un concepto doblemente verde, pues utilizando solventes orgánicos o si no tratamientos de extracción pues de tipo emergente que no sean contaminantes y también utilicen pues los coproductos. Entonces ese concepto es del doblemente verde, ¿no? Entonces aquí tenemos pues el desarrollo de negocio sustentable, pues, reduce agua, pongámosle como otro color mejor, energía, costo, desperdicio, riesgo, etcétera. Entonces ahí damos un tratamiento integral, pues económico, ambiental, social, etcétera. Y bueno, aquí están los principios de la química verde: evitar el desperdicio, maximizar la economía molecular, diseños menos peligrosos, diseño de seguro de química de productos, uso seguro de solventes, condiciones de reacción, incremento de la eficiencia energética y uso de materias primas renovables. Evitar, por ejemplo, los desperdicios químicos, es una idea, uso de catalizadores o biocatalizadores, como ya vimos, enzimas o microorganismos, es para producir compuestos de interés, biocompuestos de interés, diseño para degradación de productos, análisis en tiempo real para prevenir la contaminación y minimizar el potencial para esto. Estos son los principios de la química verde. Entonces, bueno, aquí hay un montón de cosas que se pueden dar como ejemplos. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos diferentes. Por ejemplo, aquí se puede producir paneles, sólidos, digamos así, a partir de estos desechos, por ejemplo, de la cosecha de trigo, de la cosecha de cereales, etcétera. Podemos, gracias a ciertos adhesivos y ciertos sustratos, obtener pues, paneles sólidos, como pueden ver aquí. O si no, a partir del coproducto del trigo, la paja de trigo, podemos utilizar el tratamiento de CO2 supercrítico que ustedes ya conversaron y obtener productos de cera, para obtener asimismo productos cosméticos, semiquímicos, productos para la salud. Bueno, tratamientos otros emergentes de extracción, por ejemplo los microondas, que también es uno de ellos, se considera, pues puede servir para rescatar estas moléculas de interés y también dar un tratamiento en química verde, utilizando química verde a ciertos productos. Entonces, bueno, aquí tenemos la biorefinería integrada, pues, del salvado, la paja de trigo que está por aquí. Y bueno, mediante tratamientos emergentes, por ejemplo, procesamiento por microondas, parece que también está aquí, extracción supercrítica por CO2, producimos diferentes sustancias de interés, por ejemplo, bioetanol, haciendo obviamente algunos procesos más, especies orgánicas, inorgánicas, etc. Pues eso rápidamente. Entonces hay las industrias también, ya para terminar, que están trabajando sobre estos, digamos, estas formas de valorización. Entonces esta empresa multinacional que se llama PepsiCo, no sé si han escuchado, que produce algunos de los alimentos más consumidos, snacks
y todo eso, ¿no? Alimentos de consumo masivo, bebidas gaseosas, etc. Entonces, tiene la idea de reutilizar los desechos y hacer una planta de biodesechos, ¿no? La idea es utilizar, por ejemplo, desperdicios de cáscaras de avena y naranjilla para hacer productos de interés. Entonces, tenemos un ciclo, bueno, un ciclo de los productos. Este se llama ciclo de vida de los productos, en donde tenemos aquí las materias primas que luego, bueno, van a transformarse en otras por medio de manufactura, perdón. Hay un transporte, bueno, obviamente aquí habría que hacer un análisis de ciclo de vida para ver cuánto se contamina, se usa el producto y luego, pues finalmente, aquí está el fin del producto, ¿no? Entonces aquí podemos reciclarlo, aquí nos está el reciclaje de esto y bueno, podemos otra vez convertirlo en materia prima. Entonces esa es la aplicación de la química verde, como está por acá, para el tratamiento de estos coproductos. Está la industria química en el pasado, pues muy contaminante, ¿no? La de hoy que trata de contaminar cada vez menos y la idea del futuro es que sea totalmente verde, ¿no? Eso es. Entonces esa es la filosofía que les quiero dejar, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer el trabajito que les decía. Entonces vamos a hacer grupos, bueno, ¿cuántos son ustedes? Ahorita están 12. Vamos a dividirles en grupos de 6 personas para que trabajen sobre la valorización de un producto, bueno, de un coproducto farináceo diferente a los que yo les mostré. Entonces la idea es primero ver tratamientos de tipo extractivo de esas moléculas de interés que sean verdes, ¿no? Utilizar esta extracción emergente, algún tipo de extracción emergente en donde no se utilicen solventes de tipo extensivo, localizar, bueno, la molécula de interés, creo que es primario, antes de nada, el coproducto, por ejemplo, bueno, eso que les mostré de la cáscara de yuca está muy bien, buscar de ahí el tratamiento que se puede extraer, por ejemplo, qué sé yo, la hemicelulosa o la celulosa, y darle un tratamiento para pues, darle un valor agregado al producto, ¿no es cierto? Como lo que yo hice, ¿no? Entonces, producir glucosa a partir de hemicelulosa, la celulosa o del mismo almidón, mediante vía enzimática, glucosa, amiloglucosidasa, perdón, o otra enzima, producir una molécula de interés. Entonces, esa es la idea que quiero que hagan, ¿no? Pero aplicada obviamente a productos farináceos. Los productos farináceos, bueno, pueden ser cereales, pseudocereales, tubérculos, raíces, musáceas, etc., ¿no? Entonces, les voy a dividir ahorita en grupos para que trabajen sobre eso. Espérenme un momentito. Para dividir una pregunta. A ver. Creo que si no es administrador no se puede dividir. Ah, yo no soy el administrador. No, Doc, es del doctor Juan Manuel, pero, la maestría. Si es que no le asoma ahí la opción, no creo que pueda. Ajá. Ah, ya, con razón. A ver, entonces no puedo. Pero bueno, a ver. La idea es que se dividan en grupos de 2, ¿no? ¿Quieren dividirse aleatoriamente o por afinidad? Bueno, no sé, en realidad. Por afinidad. Ya, por afinidad, bueno, no quieren socializar más con sus otros compañeros de las otras sedes, parece, ¿no? No, sí, más somos bien afines con las otras sedes, no se preocupe. Ya, muy bien. Bueno, está bien. De la misma sede. Está bien. Entonces, bueno, la idea es que trabajen en grupos de 2 personas, son 12, ¿no? Entonces, cada grupo... Somos 11, Doc, disculpe que le interrumpa. Ay, sí, perdón. Estamos 12 con usted, somos 11. Ay, sí, somos... O sea, un grupo sería de 3, creo. O un grupo de 1 también. No, ya, de un grupo de 3, está bien, ya. Entonces, un grupo de 3 y los demás grupos de 2. ¿Ya? Guillermo Leandrillo. Ya, entonces ahí se dividen los grupos y hacen esto bueno, tienen que escribir un textito, ¿no? Primero, buscar el coproducto, ¿sí? Un coproducto que no haya sido nombrado en esta clase o en la clase pasada, que ustedes vean que tiene un potencial de interés, que quizás sea innovador, no sé,
buscar asimismo una tecnología emergente capaz de rescatar las moléculas de interés, los principios activos o los compuestos de interés de ese coproducto y finalmente darle un valor agregado a esa molécula de interés. No sé, encapsularla para, qué sé yo, ponerle en una fórmula, una bebida infantil para enriquecer la bebida infantil, no sé, con calcio, calcio sacado de la extracción de qué sé yo, del coproducto del desecho del chocho, por ejemplo, que tiene bastante calcio, algo así, ¿no? Entonces, esa es la idea, que armen ese conjunto de estrategias para valorizar un coproducto usando química verde, pues, no las tecnologías clásicas que contaminan. Esa es la idea, y bueno, tenemos media hora para hacer eso. Entonces, se agrupan ustedes y al final, pues, bueno, yo tengo en el aula virtual creada ya para el enlace para que coloquen sus trabajos, pero por esta vez, bueno, me los pueden enviar por aquí, por el chat, o si no, por el mail. Bueno, creo que más bien por el mail, ¿no? Por si acaso se me pierda la información y no la pueda bajar. Más bien por el mail. Disculpe, doctor, Pedro.maldonado. Que le interrumpa. Siempre me han dicho que envíe los comunicados por el mail del Canvas. O en especial cuando son las tareas. Entonces por ahí. Desde la plataforma Canvas, sí. Claro. Hasta mientras yo descubro la manera de invitarles ahí a mi aula virtual de valorización de farináceos o avances de farináceos, que se llama también, para que tengan acceso a los contenidos, etcétera, y para trabajar por ahí mejor los diferentes talleres, etcétera, que vamos a hacer en clase. Entonces, hasta mientras divídanse y comiencen a trabajar esto que les acabo de decir. Entonces, es un pequeño escrito al final de media hora. Sí, yo creo que una media hora es suficiente para hacer ese escrito. Sí, bueno, tiene que ser algo un poquito innovador, no las mismas ideas que yo mostré, porque sería como que calcar algo que ya está hecho, no inventar el agua tibia, no queremos. Eso es, ya, chicos. Pero entonces, tiene que ser un producto farináceo, no algún coproducto de algún otro. Hagámosle farináceo por solo esta farináceo, vez. ya. No sí, hagámosle farináceo por esta vez. Ya está ahí. Sí, ya, perfecto. Entonces, les dejo ahí un momentito para que trabajen.